Qué hermoso es alabar a Dios, qué hermoso es estar agradecido con Dios, con todas sus bendiciones, con todo el amor que tiene preparado para con nosotros. Y hoy tenemos una celebración especial, va a haber un tema muy especial, ¿verdad? Para padres e hijos. Y usted me dirá, ay pastor, yo no tengo hijos, ¿verdad? O mis padres ya no están conmigo, o no sé. Pero créame que este mensaje va a ser muy importante, van a participar 4 personas. Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida para darle consejos a tus hijos y también recibir consejo, ¿verdad? De cómo poder llevar a tus hijos o a tu familia a una inteligencia espiritual que va a venir de parte de Dios para tu corazón y para tu vida. Y antes de iniciar este foro, quisiera presentarles el video, ¿verdad? Un video que va a ser un preámbulo de lo que se va a hablar en esta tarde. Apáguenme las luces, por favor, preste atención. Ustedes nos han visto reír, mentir, llorar. Nosotros estamos en las casas, escuelas, en las calles e iglesias. Somos sus hijos y su responsabilidad. El llamado del mundo nos debilita. Cada día es más difícil sentir la influencia de la iglesia, de nuestra familia y escuchar el mensaje del amor de Dios. Este es el tiempo de crear énfasis en los niños y jóvenes. No necesitamos de más eventos o campamentos. Necesitamos una iglesia que trabaje por nosotros y nos incluya. Necesitamos y queremos oportunidades para ministrar a otros de una manera coherente para nuestras habilidades. Podemos servir de varias maneras. Incluir a otros. Podemos ayudar a tomar decisiones. Somos discípulos de entrenamiento y no discípulos en espera. No nos subestimen. Somos la iglesia de hoy y la iglesia del futuro. Coges el riesgo de perdernos. Nos están perdiendo. Nos están perdiendo. ¿Vas a hacer lo necesario para llegar hasta nosotros? ¿Van a dejar sus diferencias de lado? Tú puedes ayudar a cambiar mi vida. Reserva un tiempo para compartir de Jesús con nosotros. Porque en 10 años voy a tener 14 años, 22 años, 18 años. La pregunta es, ¿en 10 años harás la diferencia? El futuro de la sociedad quedará determinado por los jóvenes de hoy. Satanás está haciendo esfuerzos ardientes y perseverantes para corromper la mente y degradar el carácter de todo joven. ¿Permaneceremos como simples espectadores? Ustedes no. Hasta ahí. Vamos a presentar a las personas que van a estar en este foro. Quiero darle la bienvenida a la pastora Aidimar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su vida. Amén. Vamos a invitar también a la pastora Cristina, ¿verdad? Que ella también va a participar en este foro. A mi gran amigo, ¿verdad? El pastor Roberto Potenciano, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su vida. Y también vamos a darle la bienvenida a Eliana Ramírez, que ella también va a participar en este foro. Así que les dejo con una buena compañía. Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón y va a hablar a tu vida. Vamos a disfrutar de este tiempo también tan maravilloso y aprender más del corazón de Dios. Amén. Hola, muy buenos días. Pueden sentarse. Qué gusto poder estar aquí. Qué alegría que celebremos la vida y que disfrutemos el día que el Señor ha hecho. Hoy vamos a recibir un mensaje de parte de Dios en un formato diferente, que es este. Le llamamos conversatorio, acerca de la inteligencia espiritual. Y yo me preguntaba, ¿será que ese concepto de inteligencia espiritual lo oímos? ¿Hemos escuchado? ¿Ustedes habían oído hablar de inteligencia espiritual? Quizás has oído hablar de inteligencia emocional, de inteligencia artificial, pero ¿has oído hablar de inteligencia espiritual? Yo me puse a googlear
y puse inteligencia artificial, resultados de la búsqueda, 94 millones de conceptos acerca de inteligencia artificial. Tecleé inteligencia emocional, 73 millones de resultados acerca de inteligencia emocional. Inteligencia espiritual, 21 millones. Y el primer concepto decía, este es un concepto nuevo. Dije, wow, para el mundo la inteligencia espiritual es un concepto nuevo. Pero, ¿qué creen? Que para nuestro Dios este no es un concepto nuevo. Y es por ello que el Señor en esta mañana de este precioso día, Él quiere que aprendamos acerca de esa inteligencia espiritual. Y antes de que yo entre con mis amigos y amigas que están en este conversatorio, yo quiero hacer un experimento social con todos nosotros. Y quisiera pedirles que cerraran sus ojos para que no tengan la curiosidad de voltear a ver quién levantó la mano. Vamos a cerrar los ojos y yo les voy a ir haciendo unas preguntas. La primera pregunta es, ¿traes tu celular? Si no, vamos a cambiarlo. Levante la mano quien no trajo su celular. 2 personitas. Levante la mano quien no trajo su Biblia. Aumenta el número de personas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes les han comprado a sus hijos una tableta, un teléfono, una computadora, una consola o cualquier otro artefacto de este tipo? Que levante su mano alto. Muy bien. ¿Cuántos papás le han comprado una Biblia a sus hijos? Ok. ¿Cuántos papás se han preocupado de que ese artefacto, ese aparatito que le diste, tenga la Biblia, hayas bajado la aplicación de la Biblia? Ok, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo los resultados de la búsqueda de Google nos confirman ahorita? ¿Se dan cuenta de que estamos muy preocupados acerca de la inteligencia emocional? Estamos bien enfocados en la inteligencia artificial que tiene que ver con todo esto. Quiero decirte a ti que nos ves y a ustedes que este conversatorio no tiene la intención de satanizar, ni de juzgar, ni de condenar, ni de criticar nada respecto a la inteligencia artificial, ni emocional, ni a ninguno de los otros tipos de inteligencia. Todas las inteligencias son buenas. ¿De qué vamos a aprender aquí? Que tenemos que identificarlas y tenemos que darle las prioridades adecuadas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de la inteligencia espiritual? Y para ello, yo quisiera que muy brevemente, para que nuestro público pudiera saber por qué ustedes están aquí en este panel, yo quisiera que se presentaran así muy brevemente, que dijeran su nombre, su profesión, su ministerio y su campo de actuación. Empiezo para que podamos ver el ejemplo. Aidimar Sansores, soy contador público, pastora de la iglesia, actualmente sirvo en el Ministerio de los Jóvenes y trabajo en una dependencia pública. Cristi. Soy licenciada en Derecho, tengo una maestría también en Administración y tengo un cargo aquí en la iglesia en el área de trabajo de apoyo con mi padre, ¿verdad? ¿Cuál era el otro punto? Perdón. ¿En qué parte? En el campo de actuación. Bueno, soy directora administrativa del Colegio Forum de las Américas. Gracias, buenos días. Mi nombre es Ileana Ramírez. Yo soy directora pedagógica del Colegio Forum de las Américas. Tengo 24 años dedicada a la educación y soy asistente del apóstol. Buenos días, yo soy Roberto Potenciano, soy pastor en la congregación en Ceiba Playa de Plataforma Apostólica y también me desempeño como psicólogo en este momento en el Instituto Campechano y también dando consultas y terapia tanto a jóvenes como a familias completas. Ok, si se dan cuenta, y todos somos papás, ¿sí? Cuando me refiero a papá o mamá, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos hijos, los 4. Tenemos a un psicólogo, desde ese punto de vista lo quisimos invitar como psicólogo que ha dado atención a niños, jóvenes, papás y diferentes edades. Ili
ella hace poco conoció al Señor, así que ella tiene una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Y durante esos 24 años ella ha visto a muchos niños crecer y ser unos jóvenes, pero hoy tiene una percepción diferente y es de la cual nos va a hablar. Y Cristi, ella nació en cuna cristiana. Desde que estaba en el vientre de mamá, ella ha escuchado la palabra. Una servidora suya, pues yo también traigo una vida antes y una vida después de Cristo. Y Dios nos ha dado el privilegio a mi esposo y a mí de estar a cargo de los jóvenes. Así que, psicólogo Roberto, para usted, ¿qué es la inteligencia espiritual? Ok, bueno, ese es un término que suena muy sofisticado, pero aparece en la Biblia. En el libro de Colosenses 1:9 nos habla acerca, ¿sí?, de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual tiene que ver con la sabiduría y con desarrollar no solo un pensamiento, sino una manera de actuar, ¿sí?, de forma natural conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la inteligencia espiritual es hacer lo que Dios quiere, no por imposición conductual, sino como expresión de que eso es mi naturaleza. O sea, amo a Dios porque es mi naturaleza, sirvo a Dios porque es mi naturaleza, amo al prójimo porque es mi naturaleza y no porque una religión me lo imponga. Eso es inteligencia espiritual desde mi punto de vista de lo que he visto en la Biblia. Me gusta como dice él, no porque una religión me lo imponga. Cuando yo empecé a ver las definiciones de inteligencia espiritual, todas tenían así como un sinónimo, religión. Y la inteligencia espiritual no es religión. Además, nosotros los que amamos a Jesús el Rey, no seguimos una religión, sino un estilo de vida dentro de un reino donde Jesucristo es el Rey. Y bueno, efectivamente, la palabra de inteligencia espiritual como tal, el apóstol Pablo le decía a los colosenses, pidan sabiduría y pidan esa inteligencia espiritual. ¿Para qué nos va a ser útil esta inteligencia? Ili, tú que has estado ahí en la escuela viendo pasar desde los más chiquitos y los has visto crecer, tú hoy puedes tener una óptica diferente acerca de este concepto. Sí, así es. La verdad es que los niños tienen muchas capacidades para resolver muchas cosas, ¿verdad? Pero tratándose ahora conociendo al Señor, la forma en la que ellos aplican y pueden aplicar, ¿verdad? Porque lo vemos. La inteligencia espiritual es aquella que los lleva a resolver conflictos. Aquella, como dice la palabra, ¿verdad? Les dejé poder y dominio propio, no demonio propio. Incluso cuando jugamos, yo cuando juego en competencias y voy perdiendo, digo, en este momento tengo que sacar mi dominio propio, no mi demonio propio. Y es como así como la inteligencia artificial se mide por algoritmos, así la inteligencia espiritual se debe medir por nuestra capacidad interior para poder resolver diferentes situaciones. El buen árbol por su fruto se conoce, ¿verdad? Y así es, todos los tipos de inteligencia tienen formas de ser medidas. Aquí lo importante es, veíamos el video, todos vimos ese video y hay un llamado de parte de esos niños y de parte de esos jóvenes. Y ellos están haciendo una declaración y dicen, nos están perdiendo. Todo comienza en casa. Papá y mamá que están aquí. Tu hijo y tu hija no es el problema. Todo comienza en casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros los papás con nuestros hijos? Sí es cierto que en esta época que nos toca vivir, y qué irónico es que teniendo tantos artefactos, con tanta tecnología, que podemos estar comunicados con gente que está al otro lado del mundo, somos una generación menos relacional, porque todo lo llevamos a cabo a través de este artefacto. Y entonces, ¿qué está pasando? Que estamos perdiendo nuestra capacidad de relacionarnos y de amarnos los unos a los otros, cuando la base principal de todo es el amor. ¿Y qué estamos haciendo los papás al respecto? Es ahí la importancia de que entendamos que desde casa tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de la inteligencia espiritual. Pero si nosotros como papás ni siquiera entendemos el concepto de inteligencia espiritual, de cómo obtenerla, de cómo cultivarla, de cómo ponerla en la práctica, ¿cómo se la vamos a enseñar a nuestros hijos? Cristi, tú naciste en cuna cristiana, como se dice coloquialmente, desde chiquita, y yo creo que tú eres una mujercita
que recibió esa inteligencia espiritual desde muy pequeña? Bueno, creo que dicen por ahí, ¿verdad?, que el nacer en un establo no te hace caballo, ¿verdad? El nacer en una cuna cristiana, ¿verdad?, no nos hace de alguna manera que nazcamos o que tengamos ya garantizado, ¿verdad?, el hecho de la salvación y la formación en esa inteligencia espiritual. Pero lo que sí es que obviamente al nacer en un hogar en donde se hablaba de la palabra de Dios, en el caso de mis padres, pues yo mis recuerdos que tengo siempre ha sido de estar en una iglesia, de escuchar la palabra, de ver a mis padres servir, y es algo que a mí me impacta y me impresiona, que hasta este momento yo lo sigo viendo en medio de todos los años que han pasado, ¿verdad? Los veo servir a Dios. Y sí, desde muy pequeña yo entendí, recuerdo que a los 6 años recibí a Jesús en mi corazón. Recuerdo perfectamente el día, recuerdo perfectamente la ropa que traía puesta, ¿verdad? Recuerdo perfectamente todo el escenario. Recuerdo cuando a los 7 años recibí también el bautismo en Espíritu Santo, y desde los 9 años formé mi primer grupo discipular, que es lo que antes le decíamos o células, ¿verdad? Y yo tenía varias amiguitas y nos reuníamos, ¿verdad?, en el patio de mi casa y leíamos la Biblia, ¿verdad? Yo admirando lo que mi padre hacía, viendo cómo mi padre predicaba, cómo mi padre compartía, y para mí era algo natural, así como jugar a las muñecas. Y el hecho de crecer desde el principio, conocer que hay alguien que te ama más allá de tus padres, que es un amor incondicional, que es el amor de Dios, a mí me ha cambiado la vida. Sé que para muchos pudiera ser que creces en un ambiente religioso, pero yo no creo, y hasta el día de hoy lo confirmo, que no crecí en un ambiente religioso. Crecí en un ambiente en donde conocí a Jesús como una persona superior, que me ama, que me cuida, que me protege, quien me amó primero. Aún el amor de mis padres, yo sé que el amor de Jesús es mayor que el amor de mis padres, porque desde muy pequeña lo escuché y lo entendí de una manera tan natural, que mi platicar con Dios fue más allá de un asunto religioso, sino era de conversar con Él. Y yo siento que eso de alguna manera o de muchas maneras evitó que en mi vida yo tome muchas decisiones, que sé que me he equivocado en muchas cosas, que no soy perfecta, ¿verdad? Pero sí siento que ha cambiado mucho mi vida, y eso realmente yo deseo, con medio de todos los cambios y circunstancias que tenemos ahora en este mundo, lo deseo para mis hijos, lo deseo para tus hijos. No puedo decir que es una infancia perfecta, pero sí siento que es una infancia llena de mucho amor, encaminada en la palabra, encaminada en el conocimiento de Dios, y ha llevado, como mencionaba el pastor Roberto, a ver el hecho de hacer la voluntad de Dios de una manera natural, no impositiva, no forzada, no condenatoria, sino de una manera tan natural, que yo quiero hacer su voluntad, porque yo quiero que Él se sienta agradado de lo que yo hago, porque lo amo y Él me ama. De esa manera, en esa intención, en esa atmósfera es donde yo siento que al menos en mi vida yo lo puedo experimentar, y le doy muchas gracias a Dios. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Proverbios 9:10, versión de traducción al lenguaje actual: todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestra de inteligencia. O sea que la inteligencia, la sabiduría está relacionada con el conocimiento de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo enseñaba a Timoteo y le decía a Timoteo: sabes, vas a vivir tiempos muy difíciles, la maldad está aumentando, vas a pasar por cosas tremendas. Estamos viendo por hoy, y los días cada día serán peores, así está escrito. Pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pero tú has recibido la enseñanza, no te olvides de ella. Y lo lleva a primera de Timoteo 3:16, y donde le dice: ¿para qué sirven las escrituras? Que son buenas para enseñar, para corregir, para redarguir, para enseñar a vivir la manera que agrada a Dios y para hacer toda buena obra. Entonces, cuando yo oigo hablar de inteligencia espiritual, no puedo dejar de pensar en la Biblia,
No puedo dejar de pensar en Dios y por eso hay muchos confunden con lo que es la religiosidad o la religión. Y sí estamos viviendo tiempos difíciles, psicólogo Roberto, en el caso de los niños, que hoy por hoy, en medio de estos tiempos, los mismos niños del video están haciendo un llamado de auxilio, y yo creo que nuestros niños también lo están haciendo. ¿Qué peligros están corriendo nuestros niños cuando no hay esta inteligencia espiritual? Ok, hay una estadística muy macabra, ¿sí? Somos el estado que es el primer lugar en suicidios a nivel nacional. Este año que pasó, no sé si llegamos a los 100, pero sí casi pegamos a los 100 suicidios. Ahora, antiguamente los suicidios eran gente adulta, hoy ya se están presentando en niños de 6, 8 y 10 años, ¿sí? Eso es una estadística espeluznante, pero como decía aquí Aidimar, la pastora Aidimar, eso no es cuestión de los niños, porque todos se lo queremos atribuir a los juegos que están jugando, al Free Fire, al Fortnite, que yo nunca los he visto, pero los escucho que los mencionan. Eso es una cuestión de falta de paternidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está suplantando a la inteligencia espiritual. Pero entre una y otra, ojo, entre una y otra hay algo que también es muy importante que hemos descuidado, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Hemos perdido como familia la capacidad de expresar lo que llevamos dentro. Y una de las causas principales del suicidio es que no sabemos expresar las cargas que llevamos dentro. Ojo, otra estadística, de cada 100 suicidios, o bien, de cada 10, 8 son hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es más difícil que exprese sus sentimientos que una mujer. Una mujer algo le molesta e inmediatamente después ya lo está platicando, si no es con la amiga, con la mamá, con la comadre, con la vecina, con la suegra. Pero un hombre para que exprese lo que siente es muy difícil. Ahora, un hombre que no está acostumbrado a expresar lo que siente, ¿cómo vamos a ser capaces de inducir a nuestros hijos a expresar lo que siente? Entonces, hemos suplantado la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eso nos ha hecho la vida más fácil, pero nos está poniendo el destino cada vez más difícil. Yo creo que esos son los peligros que hoy tenemos, esa suplantación. ¿Cierto? No podemos, por eso les dije yo al principio, las 3 inteligencias y los demás tipos que hayan son necesarios, pero la que tiene que estar por encima de ellas es la inteligencia espiritual. Porque así está escrito en la palabra que debemos de ser esos seres espirituales que dominan la carne. Y no podemos olvidar que el ser está formado del cuerpo, del alma y del espíritu. Y que para que podamos vivir en plenitud total, necesitamos que estas 3 partes estén muy bien equilibradas. Entonces yo no puedo dar puro conocimiento a mi mente, o ser pura emoción, o ser muy fit. ¿Y el espíritu dónde está? ¿Dónde está la atención a la parte espiritual? Entonces, hoy por hoy queremos darle la mejor educación a nuestro, mandarlo a los mejores colegios, que tengan lo mejor de la tecnología, que estén en la vanguardia, pero nos estamos olvidando de esa parte espiritual y emocional. Y como bien dijo el psicólogo Roberto, ¿dónde se ven los resultados? En esas tremendas estadísticas. Es ahí donde yo te pido, papás, hazte esta pregunta. ¿Le es agradable a tu familia estar en tu casa? Me gustaría que cada uno se hiciera esa pregunta. ¿Es agradable vivir conmigo? ¿Es agradable vivir en mi casa? ¿A mi esposo le gusta llegar a casa? ¿A mis hijos les gusta llegar a casa? Desde ahí empezamos a darnos cuenta por qué el niño no quiere venir a casa y prefiere quedarse en casa o de la amiguita o de los abuelitos o de los tíos. ¿Qué no encuentra en esa casa? ¿Por qué los jóvenes no quieren estar con papá y mamá? ¿Por qué no quieren llegar a ese lugar? ¿Por qué el esposo prefiere estar en cualquier otro lado y no encontrarse con la esposa? Y viceversa. Todo comienza en casa. Todo comienza en la familia. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que comenzar con esta inteligencia espiritual. Ileana, en el caso de los jóvenes, ¿cómo has visto desde tu óptica antes de Cristo y ahorita, después de Cristo, esta juventud? Bueno, mira, si bien es cierto, hoy en día los niños carecen de identidad.
no solamente los jóvenes, sino empieza desde chicos. ¿Por qué? Porque hay una escasez de valores, una escasez de valores fundamentales en casa. Y es cierto, también nos preguntábamos cuando hablaba el psicólogo Roberto, sobre si los niños han pensado, digo, así como los padres pensamos que nuestros hijos se pueden suicidar, también los niños ya tienen pensamientos de que si sus padres se pueden suicidar. ¿Por qué? Porque obviamente la situación es cada vez más complicada. Esta pandemia vino a sacar en los padres de familia muchísimas situaciones. Nosotros somos un colegio que ahorita estamos en línea y obviamente nosotros pues tenemos la obligación de cuidar la parte pedagógica con la parte tecnológica, ¿sí? Y obviamente grabamos todas las sesiones que tenemos con nuestros alumnos y ha habido tremendamente casos de violencia a través de la pantalla. Casos que nosotros después tomamos y hablamos aparte con los padres de familia, con las propias evidencias, porque los padres de familia pues pretenden, ¿verdad? Y no hablo, quiero pensar que no es la situación de ustedes, y si la es, que tomen ojo, que la responsabilidad social de nuestros niños no la tenemos los colegios, la tienen los padres de familia. Si en casa no les pedimos pedir la palabra o dar gracias o pedir las cosas por favor, estamos volviendo lo que hoy en día se convierten en niños emperadores, ¿sí? Y esto ha existido aún conociendo a Cristo y no conociendo a Cristo. Te puedo decir que los niños emperadores, y lo veo mucho en el colegio, son aquellos de que, pásame mi mochila, ¿me traes un lápiz por favor? O sea, el hecho de pedirlo, y el lápiz está a metros, ¿no? Entonces, estamos convirtiendo a los niños y a los jóvenes una sociedad tan apática para recibir valores por parte de nosotros, los padres de familia. Entonces, sí es muy importante que podamos poner atención no solo a nuestra vida emocional, sino a nuestra vida espiritual como padres de familia y qué es lo que están recibiendo los niños y los jóvenes. Porque bien es cierto, y como siempre se ha sabido en materia de psicología, que los niños aprenden a través del ejemplo. Si ustedes, bueno, usted lo debe conocer, psicólogo, la teoría de Piaget, el niño aprende a base de ensayo y error. Hacían un experimento de ratones en donde por ensayo y error iban por la comida. Pues pareciera que queremos seguir pensando lo mismo, que nuestros hijos y nuestros jóvenes aprendieran por ensayo y error. Entonces, esto no es así. Esto no es así. Cuando nosotros, y mira, yo te lo digo, yo conocí al Señor apenas hace 5 años. Mis hijos obviamente ya están grandes, aunque me vean aquí tan jovencita, ¿verdad? No, tengo una hija de 25, una hija de 24 y un hijo de 20. Tengo 3 hijos ya mayores, a los que hoy por hoy yo me cuestiono mucho en cuestión de la inteligencia artificial y de la inteligencia emocional. Ok, ¿cómo hago este parámetro? Porque también lo comparto con los padres de familia, que muchos de nuestros padres de familia no conocen a Jesús. Entonces, primeramente, como directora del colegio, como directora y representante de toda la parte académica que me compete desde maternal hasta la prepa, la entrada es con mis maestros. Mis maestros tampoco conocen de Jesús. Muchos de ellos no conocen de Jesús. Entonces estamos envueltas en una sociedad en la que muchos carecemos de ese conocimiento. Hoy que lo comprendo, te puedo decir que uso la tecnología para mandarles palabra de bendición a mis hijos. Utilizo el colegio y los conflictos de los alumnos y sus padres para hablarles de Jesús. Muchas de mis madres de familia, al platicar con nosotros y escucharlas, Dios me muestra su necesidad y puedo llevarlas a recibir a Jesús. Hemos llevado a niños a recibir a Jesús, pero es importante que no solo vean nuestro ejemplo, sino que lo vean en casa. En las escuelas no va a existir una escuela. Mira, yo por ejemplo estudié en una escuela católica. Al día de hoy lo único que te puedo decir que recuerdo de ahí es los deportes. O sea, yo soy una mujer que me encantan los deportes porque ahí practiqué todos los deportes, porque la madre superiora jugaba con nosotros fútbol, softball, básquetbol, todos los deportes, pero nunca me recuerdo nada espiritual. ¿Sabes qué es lo que recuerdo de los retiros espirituales que hacían en este colegio? Que mis papás nunca llegaban a recibirme. Entonces, todo aquello que pude haber aprendido en el terreno de rezar, porque realmente era rezar el rosario, rezar plegarias y plegarias y plegarias, no entendí jamás para qué, porque finalmente yo crecí con esa educación,
pero con la educación de mis padres de un Dios castigador. Te va a castigar Dios si no estudias, te va a castigar. Y muchos de los niños siguen estudiando y siguen viviendo la vida con ese Dios castigador porque no lo conocemos. Entonces es muy importante mi llamado, como la verdad, como directora de un colegio, me siento tan desesperada que no tenemos padres que conocen la verdad, que conocen una religión, pero no conocen una relación. Y es inminente que si no tienen una relación con Jesús, tampoco pueden tener una relación con sus hijos. Porque en el primer momento en que ustedes les dicen a sus hijos, bueno, haz lo que te dé la gana, en ese momento estamos haciendo un lado y cediéndole al enemigo, porque no puedo decir que a Dios, cediéndole al enemigo nuestra paternidad y nuestra maternidad. Y eso es lo que está sucediendo ahorita, que muchos jóvenes viven el haz lo que te da la gana. Ya eres grande, por ejemplo, con los alumnos de prepa, que son los que más me cuestan trabajo. O sea, las juntas de padres de familia van 3 papás de un grupo de 20 alumnos. Y dices, ¿dónde están los papás? ¿Cómo puedo formar a los jóvenes? Y los papás te dicen, no, es que él ya tiene la edad para que le expliquen qué sucede si reprueba. Sí, pero yo no puedo explicarle qué sucede si usted no le da las herramientas para que su hijo estudie. Lo mismo sucede en la inteligencia espiritual. ¿Cómo formar jóvenes en valores si en casa lo que ve es que papá golpea a mamá o mamá golpea a papá o papá y mamá golpean a los hijos y los hijos golpean a los amigos y los amigos golpean a otros amigos? Ese es el bullying, ese es el principio del bullying. En este momento no nos daría tiempo de mostrarlo, pero los invito a que vean un video que está en YouTube que se llama El sándwich de María. Esa es una clara muestra de cómo se presenta el bullying en nuestra sociedad. Imagínense si ese mismo efecto si tuviéramos una inteligencia espiritual bien cimentada en Jesús. Las relaciones entre papá y mamá serían muy buenas, entre los hijos serían espléndidas y con los amigos sería maravilloso. Hoy en día, perdón que me largue rápido, te quiero enseñar algo. Sus hijos, papás, que ojalá no sea el caso de ustedes, pero igual puede ser de los que nos están viendo, han decidido tener amistades robóticas. La inteligencia artificial, ahorita está por salir una película que se llama Ronda Error. Ronda Error es un robot y es lo que viene a suplantar al mejor amigo de tu hijo. No sé si me puede, ok, si apagan un poquito estas luces para que puedan ver la imagen. Gracias, no sé si la logran ver, se las recomiendo. Aún no ha salido en cartelera, pero tenemos un aparatito que también haciendo uso de la inteligencia artificial, lo han creado para ver películas antes de ser proyectadas en el cine. Ese es el robot, ese es el B-Bot, es un robot y cada niño, si se fijan, su robot está conforme a su personalidad. La chica de arriba se está tomando una selfie, obviamente su robot es súper fancy, es súper llamativo. El chico de abajo es todo un chico cool, como le llamamos ahorita, con lentes. Si se fijan, estos dos de aquí, es aquel chico que siempre tiene la gorra arriba, que trae sudadera, aunque haya un mundo de calor, él trae su sudadera y su gorra encima porque quiere esconder su personalidad. Y obviamente el chico agresivo, el chico con el que nadie se puede meter. Y el chico de en medio, fíjense que él es el protagonista de la película, pero a él le toca un robot echado a perder, un robot que tiene un error. Entonces, ni siquiera, ya pueden prender las luces, ni siquiera podemos creer, algunos podrían decir, bueno, ay, qué bueno, mi hijo ya va a tener amigos, ya no va a dejar de sufrir por no poderse integrar en la sociedad, pero no es cierto, porque a este chico le tocó un robot echado a perder y para eso el niño es sujeto de burlas, de intimidación, de violencia y obviamente de desprecio social. Entonces es muy importante, yo los exhorto de verdad a que pongamos atención en aquellas relaciones, tecnología, pero las relaciones que tengamos con nuestros hijos y con el uso de la tecnología. Nosotros tenemos una propuesta que nos dicen, todo es digitalizado, tienen una cuestión virtual tremenda, pero siempre nos han dicho, el uso de tecnología sin pedagogía es basura. Y lo hemos entendido bien. Lo mismo te digo a ti.
La relación con Dios, si tú no la usas con tus hijos y con el resto de tu familia, va a ser difícil que tenga frutos. La palabra de Dios en Mateo 19:14, Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Aquí tendríamos que preguntarnos de qué manera hemos estado llevando a nuestros hijos hacia Jesús y de qué manera se los he impedido, porque las dos cosas están sucediendo, ¿sí? Y tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Cómo es que nuestro diario vivir nos lleva a acercarlos a Él o a alejarlos de Él? Ileana hablaba de esta película y no nos vayamos tan lejos. Tú dale un celular a un niño y si no es el último, seguramente se van a burlar de él. Seguramente le van a decir, tú no tienes el último juego, tú no tienes la última aplicación, tú no tienes el que es de la mejor marca, ¿sí? Y eso también va afectando de alguna manera a los niños. Nuestros hijos tienen que saber que esto no les da un valor y es ahí donde tenemos que entrar nosotros como papás. No es la iglesia, sí, lo que quiero rescatar que dijo Ileana, la responsabilidad no es de los maestros, la responsabilidad no es del pastor ni del apóstol. Aquí venimos a obtener el conocimiento y el entrenamiento, la guía y la dirección, pero es cada papá quien tiene ese deber de llevar a sus hijos a adquirir esa inteligencia espiritual. Y en este caso, Cristi, sí me gustaría, porque podemos hablar mucho de ese tema, pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Tú cómo vas a empezar en casa, sí, a implementar esta inteligencia espiritual? Porque también algo de lo que platicábamos ayer, que con tal de que el niño esté entretenido mientras nosotros hacemos nuestros quehaceres, díganme si no, mamá, papá, ¿qué hacemos? Toma, y le das tu teléfono, le das tu tableta, hasta le bajas el montón de juegos para que esté bien entretenido por muchas horas y tú puedas hacer lo que te corresponde hacer. Y esos niños han dejado de jugar de persona a persona, han dejado de relacionarse y todo lo hacen a través de esto, ¿sí? Entonces pareciera ser que esa inteligencia artificial está por encima de cualquier otra. ¿Cómo le vamos a hacer, Cristi? Bueno, realmente es un reto y lo digo de manera personal. Bien dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y cuando lo habla la palabra, habla del estado en el que debe uno de empezar a instruir. Estamos hablando que debe de ser al niño. Entonces, esto quiere decir que desde temprana edad debemos de nosotros ir llevándoles, enseñándoles formándolos en la palabra de Dios, en el conocimiento. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando del conocimiento de Dios, de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y no de principios religiosos, porque eso es lo que acabábamos de mencionar. No es llenarlos de principios religiosos, porque empiezan creciendo con una ideología, una tradición. Hay gente que dice, bueno, pues a mí mis padres me enseñaron que soy de esta religión y así me voy a morir. ¿Y qué te enseñaron? Pues no sé, nada más me dijeron que yo soy así y así. Entonces no hay la formación espiritual. Y ahora yo como mamá me he encontrado un reto muy grande y aquí en confianza, ¿verdad? Yo sé que no lo van a decir a nadie, pero como mamá yo también me he confrontado en que por tantas actividades que tengo, he decidido, a veces les dejo los dispositivos, ¿verdad? Y cedemos, como bien dicen, nuestra maternidad. Mi vida en este año realmente cambió de una manera tremenda, no voy a hacer mucho énfasis al respecto, pero en mi casa yo soy la que soy responsable de la vida física, espiritual y moral de mis hijos nada más. Mis hijos ahora prácticamente esta responsabilidad yo la siento ahora como un enorme peso, ¿verdad? Y yo creo que no lo debo de ver como una carga espiritual, porque aquí vimos muchas familias que a lo mejor estamos conformadas de distinta forma. A lo mejor está papá y mamá, ¿verdad? Y los hijos, y qué bendición, ¿verdad? Y ambos conocen de la palabra, pero a lo mejor solamente está en la casa, solamente está mamá, no hay papá.
¿verdad? Que forme en los principios del reino, en los principios espirituales, o a lo mejor solamente está la abuelita, los abuelitos son los que están creciendo a los nietos, ¿verdad? Y no hay la familia tradicional como conocemos, pero realmente pienso que este es un enorme reto, porque no podemos luchar contra lo que ya está de alguna manera establecido en este tiempo y en estas circunstancias, como la inteligencia artificial. Yo aquí tengo un aparatito, ¿verdad? Este aparatito que ven aquí es una Alexa, y se lo regalaron a mi hijo para su cumpleaños, y me llama mucho la atención porque puede ser una excelente herramienta, como lo es un celular, porque no es satanizar los dispositivos y decir estos dispositivos están mal, como muchos piensan, ¿verdad? Y que nosotros que tenemos una formación en Cristo, que queremos hacer la voluntad del Señor, que asistimos a una iglesia, te dicen, tú no quieres que tus hijos vean caricaturas insanas, que no vean caricaturas o que vean programas y satanizas todo. No es satanizarlo, solamente es que uno dice la misma palabra, que uno tiene que ser selectivo. Tú tienes que saber qué es lo que bendice tu vida. Todo nos es lícito, mas no todo nos edifica. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Y es lo mismo que es para nuestros hijos. No sé si funcione ¿Está prendido? Alexa, no, tiene que estar dando vueltas para que pudiera estar prendido. Creo que no está conectado de acá. No sé si lo pudieran prender. Debe de estar prendido el círculo azul. ¿Vieron cómo nos puede fallar la tecnología? Nos puede fallar incluso la tecnología. ¿Se va la luz? ¿Qué pasa en su casa cuando se va la luz? Lo primero que nos agobia a algunos es que hace calor, ¿verdad? El aire acondicionado, el ventilador, no sabemos qué hacer. Antes era el caos cuando se iba el agua, ¿verdad? Pero ahora cuando se va la luz sentimos el calor. Pero los chicos, nuestros hijos, cuando se va la luz, ¿qué se va? La señal de Wi-Fi. No puede ser, me dice mi hijo, mamá, ¿qué hacías antes sin Wi-Fi? Y le digo, ¿cómo que qué hacía antes sin Wi-Fi? Jugaba, ¿verdad? Jugaba, hacía muchas cosas. ¿Qué pasa con nuestros hijos que ahora no pueden pensar en tener una vida si no hay la inteligencia artificial? Y yo creo que nosotros como padres, como madres, ¿verdad? Tenemos que ocupar nuestro lugar y poniendo linderos. Dice la palabra que no te salgas de los linderos que te pusieron tus padres. Entonces nosotros tenemos que establecer linderos para nuestros hijos. Yo le digo a mis hijos, sí, está bien, es algo tremendo, ¿verdad? A la edad de mis hijos, mi hijo tiene 11 años y mi hija tiene 7, ahí están allá, miren, ya levantaron la mano. Y yo les tengo que decir, ¿saben qué? Hasta ahorita ya se acabaron los dispositivos. No pueden ver esto, no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser diligente. Y tenemos que ser diligentes como padres. No digo que ya, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que me extiendo, me forzo, ¿verdad? Y es una lucha. A veces los padres lo que queremos hacer es evitar el conflicto. Ay, no, para que me grite, no. Déjalo ya encerrado en su cuarto. En su cuarto yo estoy segura de que él está bien, al adolescente, ¿no? No anda con malas amistades, no se está drogando. Aquí lo tengo en mi casa encerradito y así está bien. No, mamá, no papá, encerrado con un dispositivo tiene abierto el mundo. Tiene abierto el mundo y aun cuando no esté un dispositivo, si se queda solo con sus pensamientos y sin la formación del espíritu y sin esa inteligencia emocional que debe de haber en ti y en mí, ¿verdad? Para poder encauzarlos, empiezan con conflictos en su mente. Alexa, ¿no me escucha Alexa? Alexa, ¿qué día es hoy, Alexa? ¿Qué día es hoy, Alexa? ¿Qué día es hoy, Alexa? Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, 9 de enero. Alexa, ¿quién es Jesús?
Cada quien tiene su punto de vista sobre esa cuestión. Alexa, ¿Jesús me ama? Cada quien tiene su punto de vista sobre esa cuestión. Estos aparatos están configurados de una manera en la que no puedan tratar ciertos temas, porque causan controversia. Y eso ha causado en muchos de nosotros, porque nos están reeducando. Quiero que sepas que nos están reeducando. A través de todos los sistemas mundiales y globales nos están reeducando. Tienes que usar cubreboca, tienes que lavarte las manos, tienes que cuidar tu distancia, tienes que pagar tus cuentas con tarjeta, no utilices efectivo. Tienes que declarar, todo esto son órdenes, son imposiciones, ¿verdad? Tienes que usar celular. ¿Quién a estas alturas no tiene un celular, un aparato inteligente? Y no es que esté mal, sino que nosotros tenemos que utilizar estas herramientas y estos dispositivos a nuestro favor para la formación espiritual de nuestros hijos y de nuestras vidas. No es decirlo, no, pues esto está mal y ya no lo vamos a hacer, sino es que tenemos que saber para qué sirven y para qué son buenos. Yo, por ejemplo, este aparatito veo que hasta mi propio hijo le puede solucionar algunas situaciones, pero no le ayudan. Por ejemplo, ya una división, le pregunta a Alexa cuánto es 20 contra 15 entre 5 y Alexa le dice la respuesta, 20 entre 5 es 4. ¿Me explico? Y ya no tiene que esforzarse él. Y yo tengo que saber hasta qué momento este dispositivo puede bendecir su vida, porque también este dispositivo le puedo decir, Alexa, a ver, déjenme pensar. Alexa, pon música cristiana. Aquí tienes la estación, Espíritu y Fe, gratis en Amazon Music. Alexa, guarda silencio. Qué sencillo fuera, ¿verdad? Si así fueran nuestros hijos. Diego, ponte de pie. Diego, siéntate. Diego, haz esto. Diego, haz lo otro. Hasta escuchamos chistes, ¿verdad? Cuando decimos que Alexa, desarma el arbolito. Ya me contestó que lo siente mucho, pero esa es responsabilidad mía. Ahorita que estamos haciendo este ejercicio con Alexa, saben, yo creo que este nuevo orden mundial, eso es lo que quiere hacer con nosotros. Quieren que seamos sus Alexas. De verdad. O sea, eso es lo que quieren hacer. Párate, siéntate, agáchate y resetearte todo lo espiritual que has adquirido. ¿Sí? Pero no, dice la palabra que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable para contar sus virtudes, hablar de sus maravillas. Y tú y yo no podemos seguir quedándonos callados de lo que el Señor está haciendo, de lo que ha hecho y de lo que va a hacer en nuestra vida, porque entonces nos vamos a convertir en las Alexas. Nosotros debemos de ser esos influencers. ¿Sí? ¿Han visto a esos youtubers, esos influencers que llevan a cabo tantas cosas, pero con una mala influencia? Tenemos que ser de nosotros, de los del otro equipo, que influenciemos esta sociedad, no suciedad, ¿verdad? Esta sociedad a través de la palabra de Dios. Y quisiera ir cerrando ya este conversatorio. Psicólogo Roberto, ¿qué consejo nos puedes dar a los papás? ¿Cómo vamos a empezar a adquirir o vamos a empezar a implementar la inteligencia espiritual en casa con nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan? Ok, bueno, ahorita se habló de una palabra muy fuerte, satanizar. ¿Sí? Si en algo nos hemos hecho expertos los cristianos es en satanizar todo. ¿Sí? Hasta las marcas de Nike o de Adidas, a todo le encontramos. ¿Sí? Bueno, uno de los consejos, pienso yo, sí, es tomar nuestro lugar, el principio de posicionamiento. Dice la palabra en Efesios 5:23 que Cristo es cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de su mujer o bien cabeza de su hogar. Según lo que yo he leído, en la Biblia solamente existen 2 cabezas. Pero como a nosotros como seres humanos nos gusta
que otros hagan lo que a mí me corresponde, entonces es muy fácil para nosotros como hombres o como varones delegarme mi función de cabeza al pastor, a la escuela, al ministro de educación, al ministro de tal cosa. O sea, ¿por qué existen tantos ministerios públicos? Porque el principal ministro de la casa no ha querido tomar su lugar. Ahora bien, necesitamos tomar nuestro lugar como ministros y cabezas de nuestra casa. El pastor no es cabeza de mi casa, soy yo la cabeza de mi casa. Entonces, ¿para qué sirve el pastor? ¿Para qué sirve la iglesia? Bueno, la iglesia es un lugar donde llegamos todas las cabezas a continuar instruyéndonos en cuanto a la verdad, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el primer consejo es tomar nuestro lugar como cabeza para dejar de delegar tanto a la inteligencia artificial y pasar a la inteligencia espiritual. Pero en ese puente existe la inteligencia emocional. Otra cosa que hemos satanizado es buscar ayuda profesional. ¿Sí? Un pastor o un apóstol, un líder espiritual, es un profesional de la salud espiritual. Cuando tú te sientes mal del estómago, de la cabeza, tú vas al médico, al cardiólogo, al traumatólogo, al gastroenterólogo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tú te sientes mal de tu salud mental? Cuando tienes depresión, cuando tienes ansiedad. Y no me digan que no la tienen porque seríamos mentirosos. Un gran porcentaje de cristianos hoy está batallando con ansiedad y con depresión. Entonces, cuando tú te sientes mal de tu salud mental, ¿a dónde vas? ¿Con el compadre, con la vecina, con Alexa? No, vamos a dejar de satanizar, atendernos profesionalmente en nuestra salud mental. ¿Estamos? Gran cantidad de pastores mueren al año en el mundo por causa de la diabetes, de los infartos, de la depresión y la ansiedad, incluyendo los suicidios. Oiga, pastor, ¿por qué insiste tanto en el suicidio? Porque es algo con lo que yo he tenido un contacto directo durante toda mi vida pastoral y profesional como psicólogo. ¿Sí me explico? Es impresionante la cantidad de chicos y chicas que han pensado en suicidarse y sus papás ni en cuenta. ¿Sí me explico? Otro punto que yo quisiera hacer énfasis hoy. Muchos nos hemos quejado acerca de que el sistema está envenenando a mis hijos, el sistema del nuevo orden mundial, el sistema, en la escuela me los echan a perder. Bueno, en Forum, ¿no? Sí, no, es que en la escuela le meten cosas a mis hijos. Ojo, la pandemia nos devolvió a nuestros hijos durante ya casi 2 años. Hemos tenido la oportunidad como nunca en la historia de estar juntos como familia durante casi 2 años. ¿Y saben qué? El maltrato intrafamiliar ha subido. ¿Por qué? Porque la familia no sabe estar junta. Están los pleitos, los golpes, etcétera. No saben ser familia, no saben estar en relación, no saben estar en comunión. Hay una gran diferencia entre relación y comunión. La relación en cualquier momento se puede romper. Yo puedo tener una relación comercial, una relación laboral, y en el momento que no nos convenga rompemos esa relación y cada quien por su lado. Pero pasar al nivel de comunión, mi brazo tiene comunión conmigo porque no nos podemos separar. El momento en el que yo corte este brazo, el brazo se muere. Aprendamos a estar en comunión como familia y en comunión con Dios. Entonces hay que retomar nuestro papel como padres, porque la pandemia nos devolvió a nuestros hijos y a nuestra familia durante casi 2 años para estar en casa. Y la pregunta del millón es: ¿qué hemos hecho con la familia? ¿Realmente los hemos retomado o se los hemos encargado a Alexia, al internet, a las redes sociales? ¿Sí? Porque si hoy nos seguimos quejando y seguimos viendo que nuestros hijos no están bien, discúlpame, mi querido amigo, padre, familia, pero eso ya no es culpa del sistema. Eso es culpa de que una cabeza en su casa no ha tomado su lugar como debe de ser. Entonces, el principio de posicionamiento, y cierro con esto si me lo permiten. ¿Cuántos alguna vez fuimos a una fiesta infantil en donde nos decían: el que no esté sentado, no le toca tu plato? Ok, ese platillo ya estaba presupuestado para ti, pero la organizadora de la fiesta decía: si no te sientas, no te lo doy. Es decir, tu plato ya está, pero si no estás en tu lugar que te corresponde, no te toca. Bueno, con Dios es algo similar.
Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo, no nos va a bendecir, Él ya nos bendijo, toda nuestra bendición espiritual ya está presupuestada para nosotros. Pero si no tomamos nuestro lugar, nuestra posición original en la cual Él nos ha puesto, esa bendición no se va a manifestar aunque ya la tengas presupuestada. ¿Sí me explico? Entonces, mi consejo para cerrar es: tomemos cada quien el lugar que nos corresponde y dejemos de delegarle a otro la responsabilidad que es nuestra. Gracias. Sí, amén. Gracias a Dios por ese consejo. Todo comienza en casa. Grábense esto. Todo comienza en casa. Tengo que voltear a ver cómo está mi hogar. Yo quisiera invitar a dos princesitas hermosas, porque no se vale que hablemos solo los adultos en un tema donde los más afectados, donde los que más intervienen, que son los jóvenes y los niños, pues no estuvieran aquí, ¿verdad? Quisiera invitar a Sheilita León y a Cecia Potenciano, por favor, que vengan a este foro. Y quisimos elegirlas como representantes, en caso de Sheilita, de los jóvenes y señoritas, y en el caso de Cecia, de los niños. Gracias, Cecia, por estar aquí. Gracias, Sheilita. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se pueden quitar su cubreboca, por favor, para que se les oiga? Yo le Buenas preguntaba tardes. cuando llegué a la iglesia, le dije a Sheilita, Sheilita, ¿habías oído hablar de inteligencia espiritual? No, la verdad nunca había escuchado sobre eso. Sin embargo, ¿cómo es que no habíamos oído hablar de inteligencia espiritual? Pero el hecho de conocer a Dios y temer a Dios nos hace tener inteligencia espiritual, pero no sabemos que tenemos esa inteligencia espiritual. Así que hoy yo quiero que todos nos vayamos de aquí sabiéndonos que tenemos la inteligencia espiritual y que tenemos que activarla en nuestras generaciones. Sheilita, ¿cómo te ha ayudado a ti esa inteligencia espiritual? Bueno, para empezar, yo nunca había escuchado sobre la inteligencia espiritual hasta que la pastora me mencionó el tema, ¿no? Y fue como de que, ¿qué es eso? Y lo investigué en Google y no aparecía así como que algo bíblico, sino algo como artificial, ¿no? Entonces dije, no, esto no me va a servir porque no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces me puse a platicar con mi hermano y mi familia y les preguntaba yo, ¿para ustedes qué es? Yo no lo entendía. Entonces mi hermano a su manera, ¿no?, me explicó y pude entender que la inteligencia espiritual es conocer a Dios, es saber quién es, qué le gusta, qué le desagrada, cómo quiere que nos portemos, ¿no? Estando en la iglesia, estando en la escuela, estando en el trabajo, en la calle o en cualquier otro lugar. Entonces me ha servido porque es como ser congruente, ¿no?, en lo que dices y en lo que haces. Muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia, danzamos, predicamos, pero ¿y en casa qué estamos haciendo, no? Entonces, ¿estamos obedeciendo realmente a Dios o nada más es apariencia? Muy bien, un fuerte aplauso a Sheilita, gracias a Dios por su vida. Sí, preciosa Cecia. ¿Cuántos años tienes, Cecia? Yo tengo 9. 9 años. Oye, ¿desde chiquita has escuchado la palabra de Dios? Sí, ¿Cómo te ha servido a ti escuchar de la palabra de Dios? pues a mí me ha servido para no cometer tantos errores como antes, bueno, o como si no fuera cristiana, y me ha servido para ayudarme a mí misma, porque después me empiezo a confundir y simplemente mantengo la paciencia. Obedecer a mis papás, porque si no me desespero enseguida y quiero mantener la calma después. Wow, imagínate esa edad y dice, necesito mantener la calma, no desesperarme, tener la paciencia. Y la palabra de Dios dice claramente en Efesios que los hijos honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero inmediatamente después de ese versículo dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino disciplínenlos en el amor y en la enseñanza del Señor.
¿sí? Este es nuestro trabajo, ese es el orden del que hablaba el pastor Roberto, que tomemos nuestro lugar nosotros como papás, de disciplinar a nuestros hijos, de enseñarle a creer en Dios, amar a Dios, a temer a Dios. 3 principios que nos daba anoche nuestro apóstol: cree en Dios, ama a Dios, teme a Dios, ¿sí? Y los hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros papás. Preciosa Sheilita, ¿qué consejo quisieras darle a los jóvenes que vienen a la iglesia y aún a los que no? ¿Tú qué les dirías? ¿Que sí adquieran inteligencia espiritual o que no? Pues la verdad, sí. Trabajen mucho en esa área, ¿no? Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo la consigo? Pues buscando a Dios, en oración, en la Biblia. O sea, la Biblia es como nuestro manual de vida. Ahí encontramos los mandamientos de Dios, ¿no? De qué es lo que no deberíamos de hacer. Más sin embargo, muchas veces los ignoramos. Pero ahí te dice como que cómo es que debes de vivir tu vida. Ya depende de nosotros, ¿no? De si queremos tomar esa decisión de seguir a Dios o no. Pero mi consejo realmente es: busquen a Jesús, busquen a Dios en todo momento, porque lejos de Él realmente es como si tu vida fuera hasta el fondo, o sea, cae empinado. Y entonces como de que no vas a encontrar solución en tu vida si no tienes la dirección de Dios. Probablemente tú digas así como de que, ay, me está yendo bien en el trabajo, tengo dinero, mi empresa va bien, pero ¿quién te lo está dando? Entonces, ¿y a qué costo, no? Entonces, jóvenes, por favor, se los pido, ¿no? De verdad, de todo corazón, y busquen a Dios. Y si tienen amigos que no lo conocen, háblenles de Él. O sea, tal vez no directamente, pero yo creo que la vida de nosotros habla por sí sola. Entonces no hay mejor manera de predicar el Evangelio que con nuestra vida. Muy bien, gracias, Sheilita, gracias. Bien, lo que hace la inteligencia espiritual, cómo puede hablar fluidamente y tan concretamente y con conocimiento de la palabra. Ese es el anhelo, que todos los jóvenes puedan hablar con ese conocimiento. Preciosa Cecia, ¿tú qué les dirías a los niños y a las niñas? Pues les diría, pero ¿para qué? ¿O de qué? En cuanto a conocer a Dios, tú si pudieras, dirías, ay no, eso de esa vida que mi papá me enseña, así como que preferiría estar, yo veo a mis amiguitas que se divierten de otra forma. ¿Te gustaría cambiar de familia? ¿Te gustaría ser así como los otros que no conocen a Dios? No. ¿Por qué no? Pues ahí te vas a divertir más. No escuché bien eso. ¿Qué? No escuché bien la última palabra. Que si tú no tuvieras, en tu casa no estuviera Dios, ¿sí? ¿Te gustaría? No. ¿Por qué? Porque ahorita, cuando mi papá predica, a mí me da mucha felicidad verlo ahí que está feliz. También después viajamos juntos y me da mucha felicidad porque mientras viajamos empezamos a hablar, empezamos a platicar, nos tomamos fotos. ¿Ven las cosas que hacen feliz a un niño? Ella no ha mencionado ningún juguete ni aparato. ¿Ella quién mencionó? La compañía de sus papás. También viajamos sirviendo a Dios. ¿Te gusta? Y me gusta mucho. Un fuerte aplauso para Cecia, y vamos a terminar con este versículo. En Colosenses 2, 8, 10, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosa, así empieza en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice, ojo, no permitas a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. ¿Qué te está controlando? ¿Qué está controlando la vida de tus hijos? ¿Este aparatito? Ojo, dijo Pablo, ojo. Dice, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra.
En Cristo ustedes están completos, completos, y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Pónganse de pie y vamos a decirle allá al Señor: Señor, en ti, Jesús, el Rey, estoy completa, estoy completa. Y dile ahí, el apóstol Pablo levantaba una oración y decía: danos inteligencia, danos entendimiento espiritual, ayúdanos, ¿verdad?, a tener esa inteligencia para poder aplicarla, para poder cultivarla en nuestros hogares. Pídele ahí, vamos a empezar a pedirle al Señor en el nombre de Jesús que empiece a poner en cada uno de nosotros, ¿sí? Venga a hacer como un examen a nuestra conciencia de lo que hemos estado haciendo con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia. Estamos a tiempo de tomar decisiones, estamos a tiempo de implementar medidas que sean de bendición para nuestra familia. Estamos a tiempo. No querramos tapar el pozo cuando el niño ya se cayó. Es ahora. Tengamos una cultura de prevención. Y el Señor quiso que habláramos de este tema de inteligencia espiritual para prevenir lo que se avecina, para prevenir las acechanzas de aquel que quiere robar, matar y destruir tu vida. Yo hago un llamado a ti, papá, a ti, mamá. Estoy segura que a lo mejor a ti tampoco te enseñaron esto. No te hablaron y nos dijeron cómo ser padres. Pero hoy en esta casa lo hemos aprendido. El Señor a través de su palabra nos los enseña. Vamos a pedirle ahí al Señor primeramente perdón. Perdón por no saber ser ese padre y esa madre que nuestros hijos necesitan. Díselo ahí: Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque no he ocupado mi lugar de padre. Te pido perdón porque no he ocupado mi lugar de madre. Te pido perdón porque he estado entretenida, he estado distraída, he estado quejándome de todo el dolor que tengo, pero no he visto los regalos y las bendiciones que tú me has dado, que son los hijos. Por es de Jehová son los hijos, Señor. Perdóname, Señor, si me he quejado de ellos lejos de bendecirlos y de agradecerte por tenerlos. Te doy gracias, Señor. Gracias por la vida, y nombra ahí a tus hijos. Doy gracias por la vida de Jorge. Da gracias ahí por sus vidas. Y dile al Señor que te ayude, que te enseñe, que te dé las estrategias, que te dé la creatividad. La misma tecnología tiene muchas herramientas didácticas buenas para enseñar a los más pequeñitos sobre el conocimiento de la palabra. Dile al Señor: Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para que yo pueda empezar a implementar esa inteligencia espiritual en la vida de mis hijos, pero primeramente en mi vida, Señor. Dile: yo quiero esa inteligencia espiritual. Yo quiero tener ese conocimiento, ese temor, ese amor hacia ti, precioso Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí, joven, señorita, no permitas que la inteligencia artificial te domine. Por encima de cualquier otra inteligencia tiene que estar la espiritual. Así lo dice la palabra: por encima de todas las cosas ama al Señor. Ámalo por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas ama a Dios. Joven, señorita, sé que les resulta pesado leer la Biblia, buscar a Dios, pero te puedo asegurar, lo dice la palabra, ¿quién va a librar al joven de cometer tantos errores? Su palabra, su mensaje, su enseñanza. ¿Quieres vivir una vida buena, agradable y perfecta, que es la voluntad del Señor? Tenemos que conocerle y amarle. Y vamos ahí a hacer un compromiso todos, principalmente papás, ahí delante del Señor. Yo quiero que hagas ese compromiso. Pastor Roberto, como padre, ¿me ayudas a orar por ese compromiso con las familias? Así es, amén. Claro. Así como estamos con los ojos cerrados ahí, si quieres levantar tu mano derecha en señal de promesa,
Sí. Di conmigo: Señor, hoy te doy gracias por la oportunidad que me das de estar vivo, de tener buena salud y de poder disfrutar de todo lo que tú me has dado. Te doy gracias por el alto privilegio de ser papá y de poder instruir a mis hijos de acuerdo a tu palabra. Dile conmigo: hoy te pido perdón si me he desviado de tu perfecta voluntad. Te pido perdón si no he tomado mi posición como tú quieres que yo la tome. Te pido perdón, Señor, y hoy me comprometo, dilo conmigo, hoy me comprometo a retomar mi posición de padre, a retomar mi posición de cabeza de mi casa. Eso no le corresponde a nadie más que a mí. Y perdóname por querer que alguien más haga mi trabajo. Dile: Señor, no me siento capaz muchas veces, pero hoy te pido que tú me ayudes, que tú me instruyas, que tú me guíes a toda verdad y toda justicia. Y di conmigo: y si a veces necesito ayuda, permíteme tener el valor de pedir ayuda profesional, espiritual y emocionalmente, Señor. Te doy gracias por la nueva oportunidad que me estás dando de hacer las cosas correctamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén.